en una Semana Santa como la que hemos vivido, la que nos hacen vivir por televisión, toda la exaltación es la muerte. Pero escuchen, la muerte es el fracaso en teoría. La muerte es el fracaso. Cuando Cristo muere, la sensación de todo el mundo allí, de los que creían en Él y dice que todos le abandonaron. ¿Por qué? Pues porque se terminó toda la ilusión. No, ¿qué queda si se ha muerto? ¿Quién va a esperar que resucite? ¿Y se resucita cuándo resucita? ¿Y qué tengo que hacer hasta que resucite? No, es que ni pensaban que iba a resucitar. Así que se van fracasados. Porque la muerte es una victoria de Jesús, pero para el pueblo que miraba era una derrota de Jesús. Yo no sé si el diablo era totalmente consciente de todo lo que iba a pasar, no lo sé, no. Pero supuestamente él veía cumplido su propósito, era truncar la vida de Jesús. Pero como también yo sé que él sabe las Escrituras, porque él también sabe leer, él sabía que aquello tenía truco. Él sabía que ya había truco. Pero los que estaban alrededor no. Exaltamos la muerte de Jesús. Gloria a Dios, claro, qué bueno, porque cumple una función muy concreta. Y era lo primero que tenía que ocurrir, porque no podía resucitar sin haber muerto. Pero el día de hoy lo que celebramos es la resurrección. Y la resurrección trae un aspecto completamente diferente al de la muerte, porque trae un mensaje completamente diferente también. La muerte era necesaria porque había que pagar por los pecados de todos y cada uno de nosotros. Listo, pagó el precio, se terminó una de las funciones, pero él tenía que resucitar para una serie de cosas. Y rápidamente quiero leerles un pasaje que en estos días el Señor ha tomado mucho en mi corazón. 1 Corintios 15:3. 1 Corintios 15:3. De 15:3 en adelante. Es un pasaje donde Pablo argumenta sobre la resurrección. Habla mucho en este capítulo de eso. He cogido los versículos más centrados en el tema y empezamos por el versículo 3. Dice así: porque primeramente os he enseñado. Fíjense cómo Pablo empieza. Primeramente, o sea, de todo lo que os he enseñado, primeramente lo que os enseñé. Lo de más valor, protón, lo primero que os enseñé, dice, asimismo, es lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Quiero ir a 4 cosas muy rápidas. La primera afirmación en el versículo 1, Cristo murió por nuestros pecados. Escuche, Cristo tenía que morir. Tenía que morir porque ya desde el principio se había dicho, Dios estableció, y esto es importante. Nosotros podemos querer entender lo que nos dé la gana, pero tenemos que ir a lo que el Señor revela y es su forma de pensar, es como Él lo ha establecido, ¿verdad? Entonces, Él, en su palabra desde el principio, cuando crea a Adán y a Eva, Él les dice, y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Punto. ¿Y por qué? ¿Y a ti qué te importa? No estoy consultando, te estoy diciendo. A veces hay gente, por el tipo de sociedad en la que vivimos y el tipo de pensamiento que quieren que tengamos, ¿verdad? Es una falta de respeto a todo el mundo y cuestionarlo todo. Pero Dios es Dios, Dios no tiene que darme explicaciones de nada. No me debe nada. Soy yo el que le debo a Él. Entonces en el trato tengo que tener eso en mente. Y por eso dice, mal árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ¿sabe una de las cosas que nos enseña esto? Que cuando Dios crea a Adán y Eva, no lo creó para que murieran de viejos. No los creó para que murieran de viejos. Pero algo cambia cuando cuando pecan. Y una de las cosas es que Él dice, si pecas, o sea, si comes de este árbol de la ciencia del bien, entonces vas a pecar. Si pecas, vas a morir. Y es que en Romanos 6:23 también nos dice, porque la paga del pecado es muerte.
Hay gente que juega con el pecado y como si no fuera a pasar nada. Y perdóneme, pero lo siento mucho decirlo y no se disguste conmigo, pero si usted vive en pecado, usted vive en la muerte. Dice, mas la dádiva de Dios, es decir, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe por qué es un regalo? Porque Él vino para pagar lo que yo tenía que pagar. Y cuando Él muere, Él paga. En ese momento Él paga con su vida para que nosotros, los que quieran, los que crean en Él, no tengamos que pagar. Porque la sentencia estaba dada desde Adán. Entonces ya no tengo que pagar yo. Pero Cristo se murió. Sí, pero al tercer día resucitó. Y entonces Él se levanta y afirma, todo lo que yo he dicho es cierto y se va a cumplir. Y os lo demuestro porque no me levantan a mí. Yo, es Dios, yo me levanto de la muerte. Y esto es algo que no terminamos de entender o yo no lo capto en los mensajes de la Semana Santa que nos brindan. Solo nos hablan de lo triste que fue, de cuánto sufrió, de cuánto lloró y de cuánto su mamá lloró y qué mal lo pasaron y cuánta la gente estaba triste y hay una cantidad de emociones por ahí que es un juego de emociones. Pero la verdadera historia es hoy. O sea, no es la verdadera historia, es lo que le da vida a toda la historia. Porque si hubiera muerto, por mucho mensaje que nos prediquen de que murió por nosotros y no hubiera resucitado, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que entender? Que todo fue un cuento chino. La demostración de que todo lo que Él hizo y predicó es cierto, tiene valor para el presente y para el futuro, es precisamente hacer lo que nadie podía hacer, resucitar. Porque si alguien ha resucitado es porque Dios lo ha resucitado. Pero cuando Dios mismo dijo, Él resucita, no es porque alguien lo resucita que es mayor o más fuerte. No, es porque Él es dueño de la vida y de la muerte. Y nos demuestra que está por encima de la muerte. ¿Cuánto me importa? ¿Cuánto te importa a ti que Jesús haya resucitado? ¿Cuánto me importa que Jesús haya resucitado? ¿Qué valor tiene para mí el que Jesús haya resucitado? Porque Él es el que me ofrece el cambio absoluto de vida. Un cambio de vida aquí porque de repente soy consciente de que Dios sí me ha perdonado mis pecados. Y al perdonarme mis pecados, Él me toma como hijo. Y ahora viendo el poder que tiene el pecado, porque la paga del pecado es muerte, me guste o no me guste, disimule, lo pinte del color que quiera, es muerte. Ahora de repente me doy cuenta de que ya no vivo a ese yugo, ahora vivo en la libertad de que el pecado no está sobre mí. Y cuando tropiezo y caigo porque sigo siendo humano, vengo otra vez a la cruz, recuerdo lo que Cristo hizo, le pido perdón por mis pecados y me vuelve a perdonar. Y vuelvo a disfrutar de las promesas que Él tiene para mí. El que vive en pecado no puede disfrutar de las promesas que Dios ha hecho, porque las ha hecho para aquellos que creen en su resurrección. Por eso cristianos viviendo en pecado, cristianos viviendo en desorden cuando sabemos lo que Dios dice y lo que a Dios le gusta. Yo no sé entonces qué valor tiene la resurrección para nosotros. En el versículo 21 dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y entonces vuelve a aclarar otra vez, dice, miren, con Adán entró la muerte. Curioso, por un hombre y ven pagado todos. Pero ¿sabes tú, padre de familia, que tu pecado mancha tu casa? ¿Sabes tú, madre, que tu pecado mancha tu casa? A veces pensamos que las cosas no importan. No importan, ¿por qué? Porque los demás no se han dado cuenta. No es cierto. En el mundo espiritual, todos los que están en el mundo espiritual, del lado bueno, del lado malo, como tú quieras llamarlo, todos saben. Y ahí hay una influencia. Adán pecó, pero todos nosotros cargamos con eso. Y tuvo que venir otro, como hombre, que hizo algo extraordinario y lo selló con su resurrección.
Y Él lo que hizo fue abrir una puerta nueva que antes no había. Una relación con Dios que antes nadie tenía. Un futuro con Dios que no había opciones. O Él hacía lo que hizo en la cruz y se levanta para demostrar que era verdad, o no teníamos futuro. Y nuestra vida es esta, como pueda, y ya no hay nada más, que es lo que muchos piensan. Por eso para muchos Cristo, el efecto de la resurrección no tiene nada, porque ellos siguen pensando que aquí todos nos vamos a morir y luego no hay nada. Pero no es cierto, Cristo resucitó. Y con la resurrección de Cristo, resucitamos todos nosotros.